qué no sumarlo también a esto que nos proponemos hoy en tono un poco lúdico, pero reflexivo también? Esto de abrir quizá alguna escuela de algo que nos permita mejorar el país o mejorar el mundo. Si nos permitimos soñar, ¿por qué no? Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, está en comunicación telefónica con nosotros para abordar, por supuesto, la actualidad económica y el cuadro de situación de la República Argentina en materia económica. Pero, Claudio, me permito empezar por ahí. Juan Pablo Francia te saluda. Un gusto, muchísimas gracias por la espera y por el tiempo para charlar. ¿Abrirías una escuela de algo? Estamos jugando a eso hoy. Una escuela de algo, la verdad. De lo que sea, para mejorar. Mira, seguramente se me ocurrirían varias escuelas, ¿no? Nos hacen falta, pero iría por el lado de, digamos, una escuela de formación de dirigentes políticos y sociales. Eso me parecería algo que sería sumamente relevante hoy en la Argentina. Sin duda, sabés que la gente poniéndose en contacto, mandándonos también las escuelas que abrirían, las personas que nos están escuchando, muchos mensajes llegan a la radio, nos decían muchas escuelas vinculadas a eso, a la política y al ejercicio político de quienes nos representan. Y vamos hacia eso, Claudio. ¿Cómo ves actualmente la economía del país? Bueno, la verdad que la veo con mucha preocupación. Hemos tenido 9 meses de una gestión cuyo resultado en términos de condiciones de vida del conjunto de la sociedad argentina y concretamente, por lo tanto, de la actividad económica han sido sumamente negativos. Estamos con un proceso que implicó primero una fuerte caída de los ingresos de buena parte de la población, tanto asalariados privados registrados como no registrados, trabajadores estatales, digamos, y en ese marco, en el derrumbe general de los ingresos, se produjo una depresión importante en el mercado interno que implicó una caída muy significativa del consumo y de la actividad productiva industrial. Estamos con una caída en el segundo trimestre luego del primer semestre, una caída del 3,4% del producto, con caídas de prácticamente el 17% en la industria, caídas que superan el 20% en la construcción, un proceso que se va afirmando de destrucción de empleo, y en ese contexto 55% de la población en situación de pobreza, 8 millones más que los que teníamos al final del gobierno anterior, 10 millones en situación de indigencia, 5 millones más que los que teníamos en el gobierno anterior, y además en un cuadro donde digamos, la propia lógica de la política que aplica el gobierno, más allá de los impactos negativos en términos productivos y sociales, presenta, digamos, situaciones de complejidad futura, porque luego de un ajuste de esta naturaleza resulta que estamos en un contexto donde los dólares para afrontar los pagos y vencimientos futuros efectivamente no existen, con lo cual digamos, hay una situación de inestabilidad futura en perspectiva o de incertidumbre que agrava todavía más el cuadro. O sea, no solo esto tiene impactos negativos en términos sociales y económicos y de actividad, sino que al mismo tiempo plantea una perspectiva de incertidumbre realmente complicada. Claudio, ¿cómo estás? Eugenia Muse te saluda. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, respecto a esto que hablabas de una inconsistencia, ¿no? Me parece que resumen lo que estás diciendo. Y en el presupuesto 2025 se plantea un dólar que va a continuar con un crawling bastante bajo y en el medio un financiamiento que no está llegando y lo que está diciendo el mercado, ¿no? Que la brecha y que hoy se mantiene el esquema cambiario por la intervención en los mercados. ¿Vos cómo relacionás esto con lo que se viene para adelante y lo que resalta el gobierno? Porque el gobierno resalta la confianza que le tienen los mercados a este plan económico, pero a los mercados a los que les prometiste también levantar el cepo, están viendo esta película, ¿no? Que se va a sostener el cepo, al menos eso dice el presupuesto,
y que no van a darle lo prometido. ¿Vos cómo ves esa inconsistencia? Mirá, la inconsistencia se hace extrema porque, digamos, si uno mira el presupuesto que presentaron, es un presupuesto que establece una proyección de exportaciones de 100.000 millones de dólares y un saldo comercial positivo de 20.000 millones de dólares, que serían los dólares que habría que comprar con el superávit del sector público para poder garantizar los pagos del año próximo, pero la verdad es que teniendo el esquema cambiario que existe hoy, que es un esquema cambiario de 80-20, o sea, 80% entra en el mercado oficial y 20% entra por el dólar financiero, por el contado con liquid, en realidad esto indica que 20.000 millones de dólares no van a ingresar, o sea que en realidad el saldo comercial en la lógica que tenemos hoy va a ser cero. Claro. No va a haber ingreso de divisas en el Banco Central y consecuentemente en un contexto de reservas negativas como lo que tenemos hoy, la perspectiva de esa consistencia de la evolución cambiaria no existe. Eso más allá de que el presupuesto tiene todo un conjunto de cuestiones sumamente difíciles de pensar, en el sentido de que la propia inflación prevista, por ejemplo, para el mes en el que estamos, va a ser del 1,2, porque en realidad, digamos, están previendo terminar con 104% de inflación en el 2024, cuando para que eso ocurra, de acá, desde este mes de septiembre hasta diciembre, tendríamos que tener simplemente 1,2% de inflación. Claro. Y en realidad, en el 2025, extrañamente, la proyección sería 1,4% de inflación todos los meses. La verdad que es difícil pensar esto, sobre todo porque el propio presupuesto plantea el mantenimiento de la estrategia del incremento de ajustes tarifarios. Se está planteando en el propio presupuesto que, la tarifa tiene que cubrir el 85% del costo mayorista del sistema eléctrico y hoy cubre apenas el 65%, así que es difícil suponer que este 18% anual para el año que viene que plantea el presupuesto sea factible. En ese marco también es difícil de pensar hasta incluso la tasa de crecimiento que están previendo, y tampoco es consistente la tasa de crecimiento con el nivel de importaciones, así que yo te diría que en realidad Milei hizo una presentación televisiva para decirles a los acreedores que él garantizaba el pago de la deuda pública, por eso hizo toda esa presentación diciendo que el único objetivo de la estrategia es garantizar el superávit, pero al mismo tiempo que presentó esto para los acreedores, luego presentó un presupuesto para la girada, porque no tiene consistencia de ninguna naturaleza. Ahora, Claudio, estamos charlando con Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación. 15 minutos pasaron de las 11 de la mañana en todo el país, hasta la 1 hacemos todo en off. Y Claudio, quiero hacerte una pregunta en el terreno más llano posible y respecto de dos ejes que para mí claramente, sin caer en un reduccionismo, pero claramente marcaron la pauta de la elección antes del inicio de este gobierno, y son dos tópicos: inflación por un lado, dólar por el otro. Eso está clarísimo. Ahora, sin ir a la lectura de la inflación y de la subjetividad que en definitiva puede llevar a pensar, bueno, aunque baje el número, si se da en medio de una baja del consumo, de recesión, de pérdida de empleo y demás, la inflación sigue siendo alta. Quiero ir al otro eje y te quiero preguntar a vos, en base a tu mirada, si ¿crees que, por ejemplo, van a lograr levantar el cepo en algún momento o te parece que es directamente inviable? No hay ninguna perspectiva de levantar el cepo en este contexto. Así que lo veo como absolutamente inviable. Y respecto al otro punto que mencionás, la verdad es que, digamos, la baja, digamos, más que la baja, la desaceleración en la suba de los precios, en realidad hacerlo en un marco de caída significativa de la actividad económica y los ingresos no es algo muy sorprendente ni novedoso. O sea, si uno va para atrás y mira cuál fue el índice de precios que tuvimos en la pandemia,
fue el 36%. Claramente, con la actividad económica paralizada, los precios se desaceleran. Igualmente, con una actividad económica paralizada, 36% es una enormidad. Como es una enormidad tener la tasa de inflación que tenemos hoy, con la economía derrumbada como lo está en el ámbito de la actividad interna. Así que, en ese sentido, acá no hay ninguna sorpresa. Pero ¿sabés? En el modo en que se ha dado el proceso que estamos conversando. ¿Sabés por qué, Claudio, te pregunto esto y trato de plantear esos dos ejes como los principales en la discusión o tal vez en el abordaje del debate público? Porque nosotros acá en el programa muchas veces traemos al aire conversaciones que forman parte de nuestras vidas, claro, afuera, con amigos, con familia. Y el tema inflación sigue siendo uno de esos en los cuales aparecen muchos amigos, muchos familiares que te dicen, y bueno, pero el número bajó. Por ende voy al otro eje, que creo que es muchísimo más fáctico, más empírico. ¿El cepo se va a levantar o no se va a levantar? Y a la población argentina, a una porción, el dólar le preocupa, le genera esa expectativa de que teóricamente en algún momento se iba a levantar. Vos me decís que es inviable. Sí, en este contexto es absolutamente inviable por lo mismo que estábamos conversando antes. No hay dólares como para sostener la paridad cambiaria, consecuentemente levantar el cepo sería un disparate. Claudio, clarísimo, te agradecemos muchísimo el tiempo y esta charla. No, al contrario, gracias a usted por llamarme. Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, acá en el aire de Splendid 990 en Todo en Off, creo, Euge, concreto respecto del